comienzos de este siglo, el antiguo culto cobró nueva fuerza. Como muchas tradiciones incas, el culto a Inti Raymi honra a los antepasados, a los creyentes en Dios, al emperador y al trabajo duro. En este sistema de creencias, sus ancestros ocupaban un lugar fundamental. La posición social del individuo dependía de la de sus abuelos y bisabuelos. Y dado que los antepasados eran tan importantes, estas gentes fueron las que iniciaron lo que conocemos por veneración de los ancestros, el culto a los antepasados. Uno de los aspectos más destacados de este ritual era asegurarse de que el cuerpo del antepasado permanecía intacto, y para conseguirlo, lo más importante era la momificación. El cuerpo del emperador muerto se embalsamaba, se guardaba en el palacio y se conservaba como si estuviera casi vivo. En las grandes celebraciones sacaban a la momia y la sentaban junto a la de sus antepasados. Cuando iban a la guerra, los incas consultaban a los difuntos para asegurarse de que gozaban de su beneplácito. Esta corte inca de difuntos era llamada Panaca. Pero la momificación en aquella zona es anterior a los incas. Se practicó casi 5000 años antes. En los áridos desiertos de la costa del Perú, el clima seco evita la descomposición de los cuerpos. Infinidad de cementerios pueblan el paisaje. Actualmente, estos restos constituyen una importante fuente de información. A juzgar por el tamaño, debe tener unos 1000 años. Se trata de un varón o hembra joven, a juzgar por el tamaño del bulto. Comparado con otros, este envoltorio es muy simple, lo que probablemente indica su posición en la escala social. Al ver los huesos de los pies, pensé que tal vez se trataba de una joven hembra adulta. En muchas partes del cuerpo, como por ejemplo aquí, la piel está en buenas condiciones y los músculos han desaparecido casi por completo. Ahora quito esta segunda capa del envoltorio, en la parte donde deberíamos encontrar el rostro. Pero aquí está el pelo. Vemos que lleva trenzas. Los ecos de los ancestros resuenan por todas partes, atrapados en la errática arena del desierto. Muchas de las grandes civilizaciones han prosperado a pesar de las duras condiciones del desierto del litoral. En 1925, dos arqueólogos viajan a Paracas, que significa arena que cae como lluvia, un antiguo puesto en el sur del Perú, alentados por distintos documentos que mencionan la existencia de un gran cementerio en el desierto. Uno de ellos, Julio Tello, es peruano y su colega, Samuel Lothrop, es americano. Es impresionante que culturas tan avanzadas como estas se desarrollaran aquí, en este lugar tan bello pero tan estéril. Sin embargo, en el mercado negro cada vez aparecen más artefactos pertenecientes a estas extraordinarias civilizaciones. Y en este lugar, las pruebas son todavía más evidentes. Tello y Lothrop han descubierto los restos de una civilización casi desconocida. Los Paracas existieron 1500 años antes que los incas. De entre las muchas maravillas que descubrieron, la más asombrosa la forman los cráneos deformados semienterrados en la arena del desierto. Una de las hipótesis es que la forma alargada del cráneo se conseguía prensando la cabeza de los bebés entre dos tablas. Until they were 3 or 4 years old.
La deformación del cráneo se prolongaba desde el nacimiento hasta los 3 o 4 años de edad. Se ha encontrado un porcentaje muy reducido de este tipo de cráneos, lo que indica que se practicaba únicamente entre los miembros de una élite o de las clases más altas. Sin embargo, los cráneos perforados resultan todavía más sorprendentes. Estos cráneos eran sometidos a un procedimiento llamado trepanación. Aunque inicialmente la trepanación era un método quirúrgico utilizado en la operación de cráneos fracturados, más tarde se incorporó a los rituales para que el mal y las enfermedades pudieran escapar. Aunque parezca sorprendente, sabemos que un 60% de los individuos sometidos a este tipo de intervención sobrevivían a la operación. Tenemos constancia de que sobrevivieron porque se han encontrado huellas de curación en muchos cráneos trepanados. Al paciente se le administraba chicha, una fuerte infusión que le ayudaba a relajarse, y el cirujano operaba con instrumentos de bronce y de cobre. Algunas de las operaciones consistían en practicar una serie de incisiones en el cráneo. Otras, en taladrar un agujero circular de manera que pudiera extraerse un pedazo de hueso. Siglos antes de la ciencia moderna, estos antepasados de los incas ya conseguían milagros médicos. Pero la explicación completa y detallada de estas prácticas tan curiosas sigue siendo un misterio. Tal vez uno de los más grandes enigmas que nos dejaron los incas y sus ancestros, de los que tampoco conocemos, es la cultura nazca. La cultura nazca se desarrolló en los valles costeros donde escaseaba el agua y el sol quemaba sin piedad. Como los incas, los nazca también adoraban a los dioses de la naturaleza, el sol, la luna y las estrellas. Las líneas y símbolos dibujados sobre la arena del desierto siguen maravillándonos. Para ellos el desierto era como una catedral donde rezar sus oraciones sagradas, un calendario celestial donde marcar las estaciones, o, como sostienen otros, una tela gigante donde escribir mensajes dirigidos a los antiguos viajeros del espacio, a criaturas procedentes de otros mundos. Probablemente nunca lo sabremos. Actualmente todo cuanto queda de los nazca son una serie de acertijos dibujados en la arena, misterios que desconciertan a los científicos y que han originado una controversia próxima a la ciencia ficción. Las líneas trazadas por los nazca se extienden a través de más de 350 kilómetros cuadrados de desierto. Este pájaro mide unos 135 metros de largo. Otros dibujos son simples líneas rectas que se extienden hasta el infinito. Y aunque desde el aire se distinguen perfectamente, desde el suelo son difíciles de ver. Durante más de 1000 años, el mundo ignoró la existencia de estos dibujos. Sin embargo, en los años 20, los primeros pilotos que sobrevolaron la zona empezaron a hablar de unas misteriosas pistas de aterrizaje prehistóricas. Poco después, ya circulaban tantas teorías como líneas en la arena. Traté de demostrar que, en la antigüedad, seres extraterrestres realizaron varias visitas a nuestro planeta. En 1968, Las carrozas de los dioses, de Erich von Däniken, desencadenó una intensa polémica entre la clase científica. Su tesis proponía que los nazca se comunicaban con visitantes del espacio exterior. Debido al propio aterrizaje, parte de la arena y de las piedras se desplazan dejando una simple huella en el suelo. Y algunas horas o días más tarde empiezan otra vez, tal vez en otra dirección. Y aquí tenemos una segunda huella, la del despegue. Supongo que solo después de que los extraterrestres hubieran marchado, los nativos llegaban al lugar y veían estas dos líneas, la huella del aterrizaje y la del despegue. Murmuraban, los dioses, enfurecidos, han recorrido estas líneas. Algunos académicos más ortodoxos desecharon las teorías de von Däniken y propusieron tesis más sensatas. También una mujer elaboró su propia teoría. Desde 1941, María Raike ha dedicado su vida a desentrañar los misterios grabados en el suelo del desierto. Empecé a andar para ver qué podía descubrir. Seguí una de las líneas y de pronto me encontré sobre un grupo de líneas. Avancé un poco más y vi otras líneas serpenteantes que al final formaban el dibujo de una araña.
Desde entonces he estado inmersa en esta vasta extensión de arena, dedicándome en exclusiva a buscar pequeños caminos en espiral para comprobar si representan alguna figura en concreto. Raike dedicó muchos años a medir las líneas con precisión y a establecer su relación con los movimientos del Sol, de la Luna y de las estrellas. Llegó a la conclusión de que las líneas geométricas formaban un enorme calendario astronómico que regía los ciclos de cultivo, irrigación y cosecha de las tierras de los Nazca. Sin embargo, a pesar de la coherencia aparente de esta teoría, algunos científicos consideran que olvidó un factor importante. De alguna manera no contempló el factor antropológico. No se preguntó quién había dibujado esas líneas. Puesto que cientos de personas trabajaron en la construcción de este inmenso entramado de líneas, parece lógico pensar que los dibujos debían tener una importante significación religiosa. Eran como rutas ceremoniales que conducían a los fieles hasta importantes centros religiosos. Es probable que estos caminos fueran el lugar donde se realizaban danzas y celebraciones rituales. Este es el peregrinaje anual al altar andino de Koilurriti. Cada año, los fieles de los pueblos de la región recorren estos antiguos caminos para honrar a los dioses que moran en la cima de las montañas. En el punto culminante de la ceremonia, los indios forman largas hileras adorando a sus dioses al abrigo de las cumbres montañosas. Uno de los rituales más extraordinarios que se practica en esta ceremonia consiste en transportar un pedazo de hielo sagrado desde un glaciar de las cumbres hasta las hileras de creyentes situadas cerca del altar. Este ritual representa de forma simbólica el descenso de las aguas que llevan la vida hasta las ciudades del árido desierto, como las de los Nazca. La misteriosa relación existente entre las líneas y el agua ha fascinado a muchos estudiosos. Eduardo Herrán, fotógrafo, cree que trazaron estas líneas para guiar a los pájaros que con su llegada anunciaban las lluvias. Los Nazca necesitaban agua, y es probable que trazaran las líneas para que los cóndores las vieran. Cuando los cóndores sobrevuelan estas líneas, anuncian que se acerca la lluvia de los Andes, que el agua está a punto de llegar. Esto era vital para los Nazca. Durante los últimos años hemos identificado casi 300 nuevas líneas. Lo más importante es ser consciente de que esta manifestación artística nazca es un monumento único y que no existe nada parecido en ningún otro lugar del mundo. Actualmente es fácil contemplar estos maravillosos dibujos desde el aire. ¿Es posible que los antiguos Nazca también pudieran volar? En 1975, el aventurero Jim Woodman y el aeróstata Julian Knott intentaron demostrar que los Nazca sí podían haber volado. Para ello construyeron un globo de aire caliente utilizando solo materiales que sabemos que los Nazca también conocían. Para construir la barquilla del globo utilizaron juncos y tela de algodón para la envoltura. Desde una hoguera situada en un foso central, canalizaron el calor y despegaron sobrevolando el desierto durante 2 gloriosos minutos. Con miles de años de antigüedad, estas líneas han sobrevivido a las gentes que las trazaron. Han sobrevivido a los terremotos, la sequía y los aguaceros. Hoy constituyen el paradigma de la supervivencia de las culturas andinas frente a las fuerzas adversas de la naturaleza. Sin embargo, un nuevo enemigo acechaba en el horizonte. Un enemigo que ni los Nazca, ni tampoco los incas podían siquiera imaginar. Una fuerza tan extraña a los ojos de Atahualpa